Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Como todos sabemos, para nosotros los cristianos, en nuestra concepción, todo es iniciativa divina. Nuestra fe es una iniciativa divina en todos los sentidos. De hecho, la Iglesia la llamamos el pueblo de Dios y el pueblo de Dios surge a partir de la elección de un hombre hace 4000 años aproximadamente, llamado Abraham, nuestro padre en la fe, a quien Dios se le reveló, como todas las revelaciones divinas son un poco misteriosas o son misteriosas, pero a partir de la respuesta de Abraham se fue formando el pueblo, justamente el pueblo que Dios le prometió a Abraham. Y en ese pueblo, después de muchas vicisitudes, que ahora no es el caso de recordar, pero que más o menos, quien menos conocemos, en ese pueblo nació el Redentor, el Mesías que Dios había previsto para subsanar el rechazo de los hombres y para reabrir la comunión con Dios. Bueno, dentro de este pueblo, que es el pueblo de los creyentes, a Abraham, te decía, lo llamamos el padre de los creyentes, la iglesia, hoy llamada pueblo de Dios, está compuesta por todos aquellos que creemos en Cristo. Y dentro de los que creemos en Cristo hay muchas familias, hay muchas otras partecitas de esa iglesia que de algún modo suponen siempre una intervención divina, una elección de Dios. En concreto, para ir al grano, porque estamos a principios de octubre, hace unos días celebramos los 93 años de la fundación del Opus Dei, y entonces hoy vamos a hablar de la obra, de esta porción de la Iglesia que surge a partir de la elección, de otra elección divina, de la elección de Eloy San José María, en aquel entonces un chico de un pueblo del interior de España, bastante pequeño y con poca importancia, Barbastro, hijo de una familia normal, bien ubicada en el pueblo, porque su padre era comerciante, eh, lo que le permitía tener incluso ayuda eh, en su casa de 2 personas, en ocasiones un poco más. Es verdad que la familia llegó a ser numerosa, porque llegaron a ser 5 hermanos al mismo tiempo. Después nació un sexto, pero ya habían fallecido 3. Pero bueno, en cualquier caso, una familia bien ubicada en el pueblo. Y en esa familia había nacido un chico, un hijo varón, el único al principio, al que Dios fue preparando. En realidad Dios, digamos así, le puso el ojo desde el comienzo y lo fue preparando justamente porque lo puso en esa familia, porque esa familia era una familia cristiana, donde se vivía una piedad profunda, donde los criterios de funcionamiento eran los criterios divinos, y por eso, a pesar de que fallecieron en años sucesivos 3 de las hermanas de José María, pues no se rebelaron en contra de Dios, ni en contra de la fe, ni en contra de nada.
También Dios lo preparó como sabemos, con el quebranto de la familia, porque el negocio familiar tuvo inconvenientes a partir de los socios del abuelo, del papá de San José María, y él no quiso defraudar a nadie, entonces puso todos sus bienes a disposición de las deudas, es decir, vendió todo y pagó a todos los acreedores que había cuando se podría haber declarado en deuda y que, bueno, que se arregle el fondo de comercio, digamos así, porque además él no era el que había armado el problema, aunque, bueno, era parte de la sociedad, ¿no? Bueno, en cualquier caso, ¿por qué te digo que preparó a San José María? Porque hay cosas fuertes que te pasan en la vida que te marcan. Podríamos también decir más concretamente, te enrecian, te hacen más fuertes, más fuerte. Bueno, el asunto es que se tuvieron que mudar de ciudad, fueron a Logroño, pero ya a alquilar un departamentito, caluroso en verano y frío en invierno, porque era en el último piso, de un edificio de tres pisos, me parece que era. Bueno, y allí se colocó el abuelo como dependiente de una tienda de telas y pasó a tener, bueno, un sueldo bastante magro, por cierto, para mantener a su familia que había quedado disminuida, además. Bueno, todo esto, como sabemos, forjó el alma de José María, el segundo de sus hijos, y en un momento, cuando tenía alrededor de 15 años, empezó, como le gustaba decir, a barruntar el amor, a sentir que Dios se metía en su alma. Ahora nosotros podemos hablar con claridad, que Dios lo estaba eligiendo, lo había elegido, porque en realidad Dios nos elige a todos desde toda la eternidad, nos elige desde siempre. Cuando Dios crea con un fin, no crea al tuntum, digamos, como solía decir mi abuelo, o al azar, como podríamos decir nosotros, sino que tiene una idea muy clara de lo que espera de cada uno de nosotros. Bueno, el asunto es que ese chico que tenía 15, 16 años y que pensaba ser arquitecto, un buen día, como se había acercado a Dios, rezaba más, porque Dios le hablaba en su corazón y él había correspondido generosamente. Un día tomó la decisión de hacerse sacerdote. No quería, no quería ser sacerdote para ser sacerdote, sino para estar más dispuesto a lo que Dios le pidiera o le pudiera pedir, ya que era evidente que algo pasaba con él. Bueno, su padre lo ayudó, a pesar de que fue la única vez que lo vio llorar, el hijo al padre, y bueno, entró en el seminario. Poco después su padre falleció, bueno, no tan poco después, cuando ya estaba a punto de ordenarse, después de la ordenación de su diácono, en aquel entonces todavía existía el orden menor del subdiaconado, falleció de un paro el papá. Bueno, el resto de la historia más o menos la sabés. 3 años más tarde, ya viviendo como sacerdote en Madrid, San José María estaba haciendo un retiro espiritual en la casa de los padres Paules y dice su biógrafo que había 6 participantes de ese retiro, había exámenes de conciencia, misa, pláticas, rezo del oficio divino, se levantaban temprano a las 5 de la mañana, se acostaban a las 9 y el día 2 de octubre de ese año 1928, martes a la mañana, fiesta de los ángeles custodios, y Leo, después de celebrar misa, se encontraba don José María en su habitación leyendo las notas que había traído consigo. Paréntesis, esas notas de
las inspiraciones que Dios ponía en su corazón, que él prudentemente anotaba para meditar, para procurar entender. De repente le sobrevino una gracia extraordinaria, por la que entendió que el Señor daba respuesta a aquellas insistentes peticiones del Domine ut videam y del Domine ut sit. Claro, el biógrafo en las páginas anteriores ha explicado cómo San José María, el joven José María, sacerdote, rezaba con estas dos expresiones en latín: Señor, que yo vea; Señor, que sea, que se haga eso que él no sabía qué era, pero que evidentemente era algo que Dios le pedía a él. Y entonces ahí lo vio, en ese momento lo vio. Siempre guardó una comprensible reserva sobre este maravilloso suceso y sus circunstancias personales, pero justamente 3 años más tarde escribió en sus apuntes: recibí la iluminación sobre toda la obra mientras leía aquellos papeles. Conmovido me arrodillé. Estaba solo en mi cuarto, entre plática y plática. Di gracias al Señor. Y recuerdo con emoción el tocar de las campanas de la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles, una parroquia que quedaba a unas cuantas cuadras de allí, pero como en aquel entonces no había tantos edificios, se escuchaban sus campanas que por ser Nuestra Señora de los Ángeles saludaban los ángeles custodios. Bueno, todo esto que yo te he procurado recordar, porque no me cabe duda que conoces, es para que le digamos al Señor: Señor, gracias porque sos vos. Gracias porque la iniciativa es tuya siempre. Gracias porque la Iglesia, todos nosotros somos tuyos. Gracias porque también esta partecita de la Iglesia, que es el Opus Dei, es tuya y no es invento de ningún hombre. Gracias. Ayúdanos a todos, que somos hermanos en esta familia sobrenatural, a tener siempre bien claro que no estamos aquí por nuestra iniciativa, nuestra voluntad propia, nuestro deseo de hacer algo bueno, que igual estaría bastante bueno hacer algo bueno, siempre es bueno hacer cosas buenas, sino porque vos nos convocaste, vos nos llamaste, vos nos elegiste. ¿Recuerdan también eso que le gustaba mucho explicar a San José María? Que la palabra vocación viene del latín vocare, que quiere decir llamar, llamada. Vos nos has llamado, Jesús. Tenemos que agradecerte y queremos ser bien conscientes, porque si vos nos llamaste, la empresa tiene mucha más seguridad. Podemos decir, si vos nos llamaste, la empresa tiene seguridad plena. Si fuera algo propio, estamos en el horno. Máxime que nos vamos dando cuenta que al igual que la Iglesia, o mejor dicho, sí, que la Iglesia tiene muchos enemigos. El demonio, por de pronto, digamos, en sus múltiples caras y caretas y facetas, ¿no? Por todos los medios el demonio procura manchar a la esposa de Cristo y procura manchar a cualquier parte de la esposa de Cristo. Todo lo que pueda de la Iglesia es atacada por el demonio. Y entonces, te insisto, nosotros damos gracias y pedimos al Señor que siga asistiéndonos, que siga manteniendo en nuestro corazón la convicción plena de que esto es de Dios. Esto es absolutamente de Dios. San José María siempre evitó llamarse a sí mismo fundador, justamente porque no se consideraba fundador de nada, porque su experiencia era bien clara,
el que había hecho todo y el que iba a hacer todo, el que en realidad hizo todo es Dios. Y entonces la pregunta ahora es, ¿y quién está haciendo las cosas hoy? También las está haciendo Dios. No nos tenemos que asustar nunca, por más que nos parezca que en la iglesia hay líos, que la iglesia está debilitada porque la atacan, porque somos pecadores también, vamos a decirlo pronto, sin retrasar la idea, sí. ¿Por qué el demonio ataca, o cómo el demonio ataca a la iglesia? Y ataca a los miembros de la iglesia. Y los puede atacar porque somos débiles y hemos cometido errores, y los cometemos. Y entonces el demonio sobresalta los errores humanos, porque hay una parte humana en la iglesia, y tapa, pone en la neblina lo sobrenatural, la santidad de Cristo. Y entonces, claro, así cuando eso se multiplica mucho, como hoy los medios de comunicación tan increíbles y fabulosos que tenemos, multiplican todo muchas veces, entonces, claro, la posibilidad de que nos confundamos frente a un mensaje que retumba, 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 es grande. Pero nosotros aprovechamos este rato de silencio de hoy, de un poco más de tranquilidad, para decir, bueno, no, yo puedo confiar en Dios. Dios se ocupa, Dios lo hizo, Dios lo hace, Dios lo defiende. Estamos en las manos de Él siempre. San José María escribía eso un poco corriéndose del lugar del fundador, porque el fundador era Dios, y también explicando cuál es el papel suyo y nuestro. Atenti, porque, te insisto, Dios hace todo, pero nosotros estamos acá. Y nosotros somos hombres y Dios espera que hagamos una parte, nuestra parte. Padre, ¿no acaba de decir que todo lo hace Dios? Sí, Dios lo hace todo contando con nosotros, causas segundas. Que tenemos que ser responsables en la parte que nos toca, pero siempre sabiendo que la espalda es la del Señor. Tenemos espalda. ¿Quién es nuestra espalda? Y nuestra espalda no es que vayamos al gimnasio y estemos musculosos, nuestra espalda es Dios. Qué bueno, ¿no? Qué tranquilidad. Bueno, te leo la cita de San José María, traída acá en la biografía de Andrés Vázquez de Prada. Una vez más, escribía San José María, se ha cumplido lo que dice la Escritura, lo que es necio, lo que no vale, lo que se puede decir casi ni siquiera existe, todo eso lo coge el Señor y lo pone a su servicio. Así tomó a aquella criatura como instrumento suyo. Fíjate cómo habla casi en tercera persona de sí mismo, ¿no? Y yo te voy a decir, y también te toma a vos y a mí, nos toma a nosotros y nos pone como instrumentos suyos. Por eso tenemos que dar gracias. Qué lindo que es que Dios nos elija. No porque tengamos ninguna característica especial para ser elegidos, sino porque, wow, yo que no soy nada y de repente Dios pensó en mí para algo. Es buenísimo, es maravilloso. Gracias, Señor. Quiero serte fiel. Quiero ser responsable. Quiero enterarme a fondo de qué es lo que significa esta elección para llevarla a feliz cumplimiento. A ver, vos la llevarás a feliz cumplimiento, pero yo no quiero poner obstáculos. Al contrario, es una gracia muy grande, muy grande. Y para cada uno de nosotros está bueno que sea, como fue para San José María, la piedra como basal de su vida, digamos, ¿no? Porque efectivamente
los llamados específicos de Dios a cumplir una misión, bueno, son ni más ni menos que eso, algo que Dios espera de nosotros, para lo cual además nos dota del motor y el combustible y todos los mecanismos que hacen que de transmisión y de, ¿no? Estoy pensando en un auto, ¿no? Ya que hablé del motor y el combustible, estoy pensando en la transmisión, estoy pensando en la propulsión, estoy pensando en las gomas, estoy pensando en la dirección, todo lo que hace falta para que eso funcione y funcione a buen ritmo. Alguno que le guste el automovilismo entenderá todo o la mecánica, la ingeniería de esas cosas. Yo no soy para nada experto, pero no es tan fácil. Nosotros nos subimos a un auto y como si nada, ¿no? Pero tiene que suceder bastantes cosas. Y si uno además quiere ir bien, tiene que suceder bastantes más cosas. Bueno, pensá, yo quiero, Señor, quiero tener un grado de conexión con vos, que lo que has puesto en mí funcione en esta tierra. Y quiero estar disponible de tal modo que rechace las cosas que me distraigan, que esquive los pozos del camino, volviendo a lo del auto, las posibles choques o roturas, que al contrario vaya al ritmo que vos esperás de mí, que suba a todos los pasajeros, que es obvio que vos querés que suban también. Hablando sobre la vocación a la obra, San José María escribía: todos, cada uno, sabiéndose escogido por Dios para lograr su santidad personal en medio del mundo, precisamente en el lugar que en el mundo ocupa, con una piedad sólida e ilustrada, de cara al cumplimiento gustoso, aunque cueste, del deber de cada momento. Que esta es la vocación. Uno dice, bueno, pero eso no es nada demasiado raro. No, pero hacer esto, por amor de Dios, un día y otro día, es algo maravilloso. Y hacerlo sabiendo que Dios me lo pide, es todavía más maravilloso. Y haciéndolo sabiendo que Dios me lo pide, porque de esa manera quiere transformar la tierra, wow, es algo fuerte, tremendo. Por lo tanto, esta es una cita que leo yo de la carta que escribió el padre actual, el prelado del Opus Dei, el 28 de octubre del año pasado, explicando la vocación a la obra y cómo se concreta en la vida de los distintos fieles que hay en la obra, los supernumerarios, los agregados, los numerarios, los sacerdotes de la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz. En esa carta, que dicho sea de paso, es importante que repasemos con frecuencia. Voy a hacer un anuncio publicitario. Hay determinadas cartas que por estar en la obra o por ser cercanos a la obra, para entender bien en qué partido estamos jugando, que es bueno que las tengamos muy meditadas. En concreto, desde hace unos años, el nuevo prelado de la obra, que asumió el 23 de enero del año 2017, ha escrito primero la carta del Consejo General que lo eligió, el Consejo Electivo que lo eligió y que naturalmente es como que le dio el mandato: queremos esto. Las cosas que se debatieron en ese consejo, pues son las cosas que él como padre asume y las escribió en una carta el 14 de febrero de ese año. Al año siguiente escribió una carta sobre la libertad,
porque evidentemente hacía falta y hace falta siempre que actuemos con absoluta libertad y profundicemos en ese punto tan esencial del espíritu del Opus Dei, que es la libertad guión responsabilidad. La libertad sin responsabilidad no existe. Un año largo más tarde escribió una carta sobre la amistad, el 1 de noviembre del 2019. Y el año pasado, esta carta que te estoy leyendo ahora. Estas cartas vale la pena, yo insisto, alguna otra vez ya lo he dicho, pero pienso que, la pedagogía del anuncio, como le gustaba también decir a nuestro padre, es importante para que entendamos y para que nos pongamos las pilas. Si no, también le decía a nuestro padre una expresión muy suya, estaríamos tocando el violón. O sea, tener una misión, saberlo y no estar sintonizando fino con lo que la cabeza nos pide, es tocar el violón. Ya sabes que por tocar el violón, San José María entendía estar en otro canal. Como si hoy quisiéramos ver el partido y en vez de enganchar el canal del partido, estuviéramos en otro. No lo vamos a ver. No hay manera de verlo. El partido hoy se saben que juega Argentina por las eliminatorias, ¿no? Bueno, sigo. Cierro el aviso publicitario de hay que empaparse de lo que hay que empaparse ahora, de lo que es importante ahora. En la segunda meditación yo les voy a leer algunas otras cosas más también. Voy a reabrir el anuncio. Pero bueno, sigo. Por tanto, no veamos nunca la vocación, dice el Padre, como un conjunto de exigencias, de obligaciones, aunque las tenga, lógicamente, cierra el guión, sino, antes que nada, como una elección de Dios, como un gran don de Dios. El Padre, es la idea que yo te vengo repitiendo, pero bueno, ahora dicha a partir de estas palabras de San José María y del Padre, ¿no? La vocación a la obra no es peso, la vocación a la obra es propulsión, la vocación a la obra es misión, hacer el Opus Dei, ser y hacer el Opus Dei. Lo tengo aquí un poquito más adelante. Ser y hacer el Opus Dei. El horizonte que da sentido a nuestra misión es ser una levadura que divinice a los hombres y al hacerlos divinos los haga al mismo tiempo verdaderamente humanos. ¿Te das cuenta que, claro, la verdad es que el propósito que tenemos es muy alto, es muy grande? Conseguir que conectemos con Dios, todos los hombres, todos. Y justamente por eso es que aquí estamos tan variados, somos tan variados, de todos los pueblos, todas las razas, todos los colores, de todas las clases sociales, de todos los ambientes profesionales, altos y bajos, gordos y flacos, sanos y enfermos, ricos y pobres, todos. Todos tenemos que encontrarnos con Dios y difundir el buen olor de Jesús allí en donde estemos. Bueno, se me ha terminado el tiempo de esta meditación. Es hora de acudir, como siempre hacemos, a la Virgen. Voy a seguir en la segunda meditación por esta línea, porque es lo que nos toca en este mes de octubre, como casi habitualmente, ¿no? Vamos a pedirle a ella, a quien hoy la celebramos como Nuestra Señora del Rosario, tanto amor que le tenía San José María a la Virgen y al rezo del Rosario. Madre, te pedimos que nos ilumines, que nos fortalezcas, que nos ilusiones con la misión, porque para eso estamos, hemos visto, hemos escuchado el llamado de tu Hijo y no queremos fracasar. El fracaso sería fallarle a Él y eso no lo queremos por nada del mundo. Ayúdanos, Madre nuestra. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra
Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceda.